Buenas tardes, mi nombre es Buenaventura Salcedo y el año pasado trajimos una presentación para hacer un bypass en Android. Pasó muy desapercibida, pero este año os traigo algo igual de chulo y bonito y que podréis aprovechar seguro que muchos de vosotros. Además lo vamos a ir haciendo todo muy despacito, pero muy constante. La presentación se llama Paseando por la memoria de un Android y lo que vamos a hacer va a ser ver todos los pasos que se necesitan para adquirir la memoria de un Android en busca de malware, busca de datos interesantes, conversaciones de WhatsApp que puedan quedar almacenadas. Es decir, lo vais a poder lo que veamos aquí lo vais a poder, vosotros sois los que le vais a dar el campo suficiente para aprovecharlo. El día 10 de octubre pues me hicieron ingeniero, eso dicen, no saben lo que han hecho con darme un título, pero bueno. Aparte llevo un servicio técnico de telefonía móvil e informática desde el año 2004 y aparte, pues como todos vosotros, seguros que desarrolláis vuestros artifacts, vuestros programitas, vuestras cosas, y que en mi caso pues me dedico a hacer, pues eso, herramientas forenses para adquirir datos en smartphones, ya bien sean de iOS o de Android. En las redes sociales me podéis encontrar ahí, sobre todo en Telegram, vivo en Telegram, mi casa es Telegram, GitHub, ahí voy colgando algunas cositas, y en LinkedIn, pues porque hay que tener un currículum, porque si no parece que no eres nadie, pues el currículum está ahí puesto en LinkedIn. Antes de nada, agradecer, por si acaso luego no me queda tiempo, a los agradecimientos a la BITAP, a todos los organizadores, los chavales que durante los últimos años pues se lo están currando bastante para que podamos estar todos aquí. A la Universidad de Alicante, pues por las instalaciones, por la cesión, a las empresas colaboradoras de BITAP que hacen que podamos estar todos aquí. Cada una de ellas pues siempre aporta su granito de arena y es digno de agradecer. Y en última instancia a Antonio Sanz y a Roberto Hernández, que han sido los que han dirigido mi proyecto de fin de grado, calificado con un 10, gracias a Dios. El esfuerzo ha sido recompensado. Antonio Sanz es analista senior de malware en S2 Grupo y Roberto Hernández es el catedrático, jefe de departamento de sistemas y control de la Universidad a Distancia, de la UNED. Entonces, si me queda algo de tiempo, os voy a comentar algo acerca del talento que me hizo ver. Los últimos días de proyecto me hizo ver, y que seguro que esa reflexión a alguno de vosotros os va a gustar. Bien, las motivaciones de esta charla provienen de mi proyecto. Lo bauticé como Shareware, es un pequeño prototipo de análisis de riesgos para malware en Android. Este prototipo tenía una serie de deficiencias y las tiene. El prototipo está colgado en GitHub, podéis utilizarlo, podéis mejorarlo, podéis hacer lo que queráis, y estoy trabajando ya en la segunda versión para intentar subsanar todas esas deficiencias, ahora con más tiempo, porque en el trabajo tenía un tiempo limitado, y esas deficiencias vamos a intentar solucionarlas y seguro que alguno de vosotros me ayudará con ello si os queréis subir al carro. El proceso para el análisis de malware en Android es largo. Hay una parte, el análisis de memoria, que requiere un montón de pasos hasta que conseguimos adquirir la memoria RAM de un teléfono. No estamos hablando de los programas que tiene instalado, de los datos, las fotos y todo eso, sino de qué está corriendo en el teléfono. Pues el proceso para poder adquirir la memoria requiere de compilar un núcleo en Android. Después tenemos que compilar el LIME que nos va a permitir hacer la adquisición de la memoria, y para poder mapear toda esa memoria vamos a necesitar un profile para volatility, y crear ese profile requiere directamente tener los mismos datos que hemos estado utilizando para compilar el kernel y para poder compilar LIME. Todo el proceso lo vamos a ver en esta charla. Luego, como he dicho, otra de las motivaciones era el propio análisis de memoria y poder analizar malware que está corriendo en memoria, como detectar las firmas y todo ese tipo de cosas. Y otra de las motivaciones es intentar que todo lo que veamos aquí pueda formar parte de un proceso automático que intente desvincular la interacción humana
para poder realizar eso, análisis automáticos y por tanto ser mucho más eficientes a la hora de analizar malware. En cuanto al índice, lo tendréis aquí, quedarán colgadas en las diapositivas. Entonces, lo primero que vamos a ver pues va a ser cómo preparar un dispositivo virtual que vamos a utilizar para una prueba de concepto, y el proceso se puede realizar igualmente para un teléfono físico que para uno virtual. Para no traer muchos cacharros, como ha sido de improviso, pues no me ha dado tiempo a traer cacharritos, lo siento. Lo haremos todo con virtual. Intentaremos preparar un entorno de compilación que nos permita desarrollar y que no nos atranque mucho en nuestra labor. Después compilaremos el kernel, compilaremos el módulo, crearemos el profile y obtendremos la memoria, aunque el número 6 va a ir por aquí. En cuanto compilemos Lime lo colgaremos y dumpearemos la memoria. Y al final, pues, a lo que hemos venido a hacer, a analizar la memoria. El proceso simplificado va a ser sencillo. Lo que vamos a hacer va a ser coger el código fuente de un núcleo, compilar ese núcleo, compilar Lime y crear un profile que nos permita analizar esa memoria. Elementos clave de entrada, es decir, qué es lo que realmente tenemos que preparar, o más bien en lo que tenemos que focalizar nuestra atención para no perdernos en el proceso. Lo primero es preparar el JDK, es decir, tener una versión de Java correcta para la compilación de ese kernel. ¿Por qué? Porque resulta que el kernel para Android 4 no se compila con la misma versión de Java que se utiliza para compilar Android 5, 6, 7 u 8. Entonces, esto puede hacernos perder muchísimo tiempo y desesperarnos. Algo que yo en mi trabajo, en el trabajo de fin de grado, para mí ha sido una odisea este problema. O sea, encontrar una solución a esto, hasta darme cuenta, revisar bien la documentación y decir, estoy haciendo el indio cuando realmente esto está aquí. Lo primero de todo siempre es mirar las documentaciones a fondo. Toda la ayuda que tengamos, externa o en forma de documentación, siempre hacerle caso. En cuanto al SDK, pues para la prueba de concepto vamos a utilizar el emulator del SDK de Android y vamos a poner a correr una máquina virtual que para nuestras pruebas, para no tener que jugar con nuestros teléfonos, pues mejor hacerlo en entornos virtualizados. Cuando ya tengamos experiencia, le tiramos al teléfono, le tiramos a lo que se nos ponga por delante. No nos va a dar miedo nada. Necesitaremos el código fuente, que veremos cómo conseguirlo, y algo importante que es el NDK, las toolchain, las cadenas de herramientas que nos van a permitir traducir y compilar realmente el núcleo que nos hace falta. Una parte importante son las variables de entorno, que nos van a definir las arquitecturas, y el cron compile, que nos va a ser el toolchain que vamos a utilizar. Lo vamos a indicar en una variable de entorno. Realmente para compilar o hacer proyectos en Java, no hacer proyectos en Java, sino hacer lo que suelen llamar el firmware de Android, necesitaríamos muchas más variables de entorno, pero para compilar el núcleo nos vamos a apañar. Yo me he dado cuenta que con esas 3 variables nos es suficiente, entonces no vamos a complicar mucho más la cosa. Os daréis cuenta de que luego alguna nos puede hacer falta, pero esas son las principales. Algo que vamos a necesitar también es el fichero config. El fichero config va a ser el fichero de configuración para generar el núcleo. Ahí vamos a decirle qué módulos son los que queremos cargarle al núcleo que estamos creando en este momento para poder analizar memoria. ¿Qué nos va a dar de salida? ¿Qué ficheros vamos a necesitar vamos a ir generando a la hora en todo el proceso? Pues el más importante de todo es el system map, que va a ser la tabla de símbolos, bien sean variables o bien sean funciones, y la dirección de memoria que va a corresponderle, el system map. Luego vamos a necesitar el propio kernel una vez que lo hayamos compilado, vamos a necesitar el módulo Lime que esté ya compilado, y que el módulo Lime se le llama loadable kernel module, que necesitará privilegios de root para poderse ejecutar en el teléfono. Además, tiene que tener autorizada la Magic String, que debe coincidir la del módulo Lime con la del kernel que vamos a utilizar. Lo que hace un kernel básicamente es darnos soporte para una comunicación con el hardware, o cómo utilizar el hardware, ¿no? Si tenemos una impresora, pues el kernel tiene que darnos soporte al USB para poder comunicar con la impresora.
Si necesitamos el teclado, el kernel tiene que darnos soporte para utilizarlo. Al fin y al cabo, la memoria es un dispositivo más de cualquier computador. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser colgar al kernel un módulo más para que nos permita adquirir la memoria. Vosotros sabéis de sobra que hay zonas privilegiadas en la memoria a la que no tenemos acceso, ni siquiera con permisos de root, no nos deja. Entonces hay que compilar un núcleo que podamos cargar al kernel y que coja, elimine esas restricciones y nos permita obtener toda la memoria, ¿vale? Vamos a necesitar también, vamos a generar el dump, que va a ser el volcado de memoria. Si nuestro terminal, nuestro teléfono son 512 megas, pues tendremos un dump de 512 megas. Si es de 1 giga, pues 1 giga. Tenemos que tener en cuenta a la hora de montar los dispositivos virtuales para la prueba de concepto que el espacio debe ser acorde y que nos quepa para poderlo sacar. Hay otros mecanismos para guardar ese volcado de memoria. En vez de dejarlo directamente en el teléfono, podemos poner en escucha a NetStat y obtener todo el fichero del volcado. Pero es mucho más lento. La forma que os voy a plantear es muchísimo más rápida y apenas son 3 segundos en contra del cuarto de hora que tarda en transferir toda la memoria. Por último, vamos a generar un fichero profile que nos va a permitir, es estrictamente necesario para el análisis de la memoria, ya que nos va a ir permitiendo saber qué hay en cada posición de memoria y cómo interpretarla para que podamos visualizarla de una forma legible para nosotros. Hace apenas una semana presentaron la última versión de Volatility, que es la herramienta que se utiliza para realizar los análisis de memoria. Yo he estado utilizando la versión 2. La versión 3 se supone que los perfiles no son necesarios. Si nosotros Volatility, la versión 3 ya lleva incorporados la mayoría de perfiles de Windows, ya los llevaba, de Linux lleva la mayoría, pero hemos pinchado con Android. Aquí la hemos cagado, no tenemos los perfiles necesarios. Puede ser que algunos datos nos permita extraerlos, pero parece ser que Volatility 3 no se come los perfiles de Android. Por defecto no se comen los volcados de Android. Para la prueba de concepto, para lo que quiero que vosotros en vuestras casas, si queréis, si os animáis a hacer, yo os recomiendo que utilicéis la versión de Ubuntu 14.04. Esa versión es la misma que recomienda en Android Developers. Podéis utilizar la 16, pero tendréis que resolver muchísimas más dependencias. Y con la 18 no os quiero decir las dependencias más todavía que tenéis que resolver. Con la versión 14 de Ubuntu vais a tener que resolver muy pocas dependencias, ¿vale? Y así el tiempo es oro. Podéis preparar una máquina virtual para que poder realizar estas labores y poder entreteneros, jugar y aprender, que es de lo que se trata. Vamos a utilizar el emulador de Android. Podríamos haber utilizado VirtualBox. De hecho, en el prototipo que yo presenté de XereWare, lo que utilizaba es VirtualBox y la virtualización se hacía con Intel. Entonces aquí vamos a utilizar el SDK de Android y vamos a utilizar ARM para que no sea tan intuitivo y que no sea tan sencillo de compilar. Vamos a complicarnos un poco la vida. Es decir, vamos a poner las cosas difíciles para que luego, cuando tengamos problemas, podamos resolverlos más fácilmente porque ya los habremos recorrido, los habremos comentado. La versión elegida es la versión de Android 4.2.2. Podréis decir, ¡buah! Una versión vieja. Bien. Las versiones viejas, para compilar las versiones viejas son muchísimo más puñeteras que compilar las versiones nuevas de los núcleos para Android. Es más fácil compilar una versión 7, una versión 8, una versión 9, compilar el núcleo y hacerlo correr, que hacerlo con una versión más antigua. Entonces, como os he dicho, vamos a complicarnos un poco la vida. Hay que tener algo también en cuenta, y es que las versiones del IME y de Volatility no todas funcionan correctamente con Android. Yo estuve peleándome con la versión 1.8 del IME para hacerla correr y al final ni parcheando los diges que llevaban una comprobación en un if, había que irlas eliminando, eran 3 llamadas y se parchearon y eso tampoco
no conseguíamos colgarle el módulo que compilábamos del IME, no podíamos colgarlo en el kernel, no lo aceptaba. Pero sí que lo hacía con la versión 1.4, con la 1.7, con la 1.5 y la 1.6 tuve algunos problemas para ARM. Para Intel sí que funcionaban, pero para ARM no funcionaban. En cuanto a Volatility, utilicé la 2.3.1 porque por defecto Ubuntu es la que descarga. Punto. Me quedé ahí estancado, ¿vale? O sea que no es por ningún otro motivo especial ni nada raro. Fue simplemente eso. Me instalaba Ubuntu, la versión 14, y instalaba la 2.3.1 cuando le daba al apt-get, y por eso la utilicé. Esta pantalla es la del root, la de dar permisos de superusuario a cualquier Android. Para preparar un dispositivo real, para poderle cargar un núcleo que nos permita extraer la memoria, necesitamos permisos de superusuario. Entonces, por tanto, el teléfono, el terminal, si es un terminal físico, tiene que estar ruteado, ¿vale? Ahora bien, que esté ruteado no implica que directamente ya podamos hacer el volcado, no. Hay que igualmente compilar el kernel y colgarle ese kernel. En Linux esto es muy sencillo, porque coges con 4 comandos, bla, 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 y te carga en el grupo el nuevo kernel y aquí todo funciona de maravilla. Android esto lo tiene un poquito más complicado. De hecho, todos los fabricantes intentan que no nos saltemos los bootloaders, el sistema de arranque ni todo esto, y que todo esto no podamos modificarlo. Entonces, esto es complicado hacer en teléfonos físicos, pero se puede hacer. Lo que tendríamos que hacer sería empaquetar el boot, y empaquetar un bootloader con el kernel, con las direcciones de memoria y tirárselo al teléfono. ¿Que funcione o no? Pues a la primera no nos va a funcionar, pero con práctica seguro que conseguís hacer que vuestras compilaciones funcionen a la primera sin ningún problema. ¿Quién se puede beneficiar de todo esto? Pues al final las investigaciones para las fuerzas del Estado a esto le puede interesar mucho. En cuanto al dispositivo virtual, aparecen una serie de dependencias que están extraídas directamente de la página de Android Developers, es decir, de la página de Google. Entonces, son todas las dependencias que ellos dicen que hay que utilizar para que tanto el emulador funcione como la compilación del núcleo también funcione. Y es cierto, para la versión 14, si utilizáis todas estas dependencias que aparecen, la podéis consultar, la podéis lanzar y directamente os podréis poner a compilar sin ningún problema con la versión 14 de Android. Para la 16 y 18, vuelvo a repetir, necesitáis resolver muchísimas más dependencias a mano, desinstalar paquetes y utilizarlos los de versiones viejas. Esto lo llama Google construir el Android Build Environment, el entorno de compilación que vamos a utilizar. Una vez que tenemos construido nuestro entorno y que hemos resuelto todas las dependencias iniciales para que el SDK funcione y que el entorno de compilación no nos dé ningún problema, lo que tenemos que hacer es pues crearnos un dispositivo virtual. Hemos dicho que no vamos a utilizar de momento nuestros teléfonos reales, y que vamos a utilizar entornos virtualizados. Entonces nos vamos a crear un dispositivo virtual con el emulador del SDK de Android. Para ello, lo que tenemos que hacer, el emulador, para que el SDK funcione y nos permita abrir todas las ventanitas y poderlo hacerlo todo esto de forma cómoda y visual, necesitaríamos como mínimo utilizar el JDK 6. No vale el de Oracle, no nos vale. O sea, el OpenJDK no nos sirve en este caso. Para algunas compilaciones de kernel no sirven. Pero para que funcione el SDK nos vale cualquier versión. Yo he utilizado la 6, puesto que para compilar para la versión 4 de Android es la que debemos utilizar, el JDK número 6. Por tanto, ese es el que vamos a elegir. No sé si se ve bien en la diapositiva que pone Android 4.2.2 y la API número 17, que es la que corresponde a esa versión de Android. He empezado utilizando una versión de SDK muy antigua para complicar la cosa, es decir, para que no sea sencillo hacerlo. Entonces, conseguir esa versión se descomprime y directamente la podemos lanzar.
El entorno, el SDK Manager, se lanza directamente con este comando que os he puesto aquí. Yo lo he grabado en la carpeta Android SDK y dentro hay una carpeta que se llama Tools y Android. Entonces, lo que tenemos que hacer a continuación sería actualizar las Platform Tools, las Build Tools y conseguir nuestros ficheros para el dispositivo virtual, para la máquina virtual que vamos a crear. Que la que vamos a crear va a ser una Android 4.22, ¿vale? Entre las opciones solamente seleccionamos la del SDK y vamos a descargar al mismo tiempo. Yo descargué la versión para la arquitectura ARM y para la versión Intel. En cualquier ordenador funciona muchísimo más rápido la versión de Intel. ¿Por qué? Porque aprovecha la aceleración del procesador para hacerlo. Sin embargo, la ARM se ejecuta muchísimo más lento. Pero para nosotros, para complicar la cosa, utilizamos la ARM en este caso, ¿vale? No vamos a aprovechar la aceleración, que podríamos hacerlo sin ningún problema y lo podéis hacer vosotros en casa, pero nosotros, esta prueba de concepto está destinada a ARM, ¿vale? ¿Cómo podríamos aprovechar la aceleración de la emulación para ARM? ¿Cómo podríamos aprovecharla? ¿Cómo se os ocurre? ¿Alguien? ¿Cómo aprovechar la aceleración ARM? ¿Algún dispositivo de los que habéis estado hablando? Con la Raspi. La Raspi es un procesador ARM, entonces podéis montar vuestros entornos de compilación y de emulación, los podéis montar en Raspi. Los recursos son limitados, pero las Raspi son potentes, ¿vale? Entonces podéis hacerlo si queréis aprovechar esa aceleración. Una vez que tenemos el SDK instalado y hemos descargado nuestros ficheros a través del manager para poder crear nuestra máquina virtual, lo siguiente y lo más conveniente es agregar al path del sistema las rutas del SDK. Las rutas son esas tres, donde están las tools que va a utilizar, que es donde está guardado realmente el emulador, para no tener que andar indicando las rutas. Las metemos en el path y fuera. Los build tools, también es conveniente indicarles la versión de las carpetas que vais a ir descargando, y las platform tools, que son las herramientas de comunicación que vamos a utilizar con el dispositivo virtual, el ADB. En definitiva, el ADB y el fastboot son lo que se nos va a almacenar en la carpeta de platform tools. Exportamos esas tres rutas, tal y como tenéis aquí en esta diapositiva, y para agregarlo al path, pues lo metemos en el fichero base.rc, y así cada vez que abrimos una terminal tenemos ahí colgado todas nuestras herramientas para poderlas ejecutar directamente desde cualquier línea de comandos. Bien, teníamos los ficheros, tenemos el path del sistema, pues podemos abrir nuestro administrador de dispositivos virtuales. Eso lo hacemos con este comando. Cada vez que veáis una S, hace referencia a la S de la terminal de línea, y va escrito en negro siempre para que sepáis que es un comando lo que tenemos que ejecutar. Esta es la ventanita que nos sale al intentar crear un dispositivo nuevo y que lo vamos a dotar para nuestra prueba de concepto. Pues vamos a elegir un Nexus One 7 con una resolución de 480 por 800, ya que mi pobre Frankenstein no admite mucha más resolución, entonces no se vería bien. Entonces por eso elegí el dispositivo del Nexus One, ¿vale? La versión que la vamos a seleccionar aquí, la 17, la versión de API 17, que es la que corresponde al Android 4.2.2. Tenemos que elegir la arquitectura. Recordemos que hemos descargado dos paquetes, los ficheros para la arquitectura ARM, y hemos descargado también los ficheros para la arquitectura de Intel x86. Entonces, pues vuelvo a repetir, la x86, si estáis en un PC, es mucho más rápido, se ejecuta mucho más rápido la máquina virtual. El resto de parámetros pues corresponden a la memoria RAM que queremos asignarle. Vamos a asignar algo pequeño, 512 megas, de memoria de almacenamiento interno, 512 megas, y para la SD card le da un poquito más de tamaño, 800 megas, para que cuando hagamos el volcado directamente a la SD card,
podamos a la SDK virtual que quepa todo el volcano y además me permita meter ahí nuestras mierdas, lo que nos haga falta meter, ¿vale? Si al crear la máquina virtual puede suceder que al generar el fichero virtual que va a almacenar la SDK, puede ocurrir que dé un error. Entonces tendremos que darle permisos de ejecución manualmente a una herramienta que se llama MKSDK, que está en la carpeta Tools, ¿vale? También puede ocurrir que nos lance un error similar referente a esa misma aplicación y que solucionaremos actualizando las Build Tools desde el SDK Manager. Si le actualizamos una versión, el problema también se soluciona, pero aún así puede requerir que tengamos que manualmente asignarle los permisos. Una vez que hayamos creado nuestra máquina virtual, pues la podemos lanzar desde una herramienta, desde una consola de comandos, simplemente invocando al emulador y el nombre del dispositivo que le hayamos asignado. En este caso, el dispositivo estaría ahí, su nombre. Desde la línea de comandos, pues lo podríamos lanzar directamente. ¿Por qué explicar todo este proceso? Si crear una máquina virtual no tiene mucho sentido, Ventura, ¿qué haces aquí haciéndonos perder el tiempo? Vamos a ver. Quería que vierais la complejidad, no, los pasos que tenemos que hacer, que sí, que son fáciles, pero resulta que el emulator y el SDK Manager se puede controlar desde la shell, es decir, sin necesidad de utilizar las ventanas y las configuraciones, podemos pasárselas a través de una consola de comandos y que nos cree directamente una máquina virtual con todos estos parámetros, con los parámetros que necesitemos. Vale, cojonudo. ¿Y para qué? Para realizar procesos automáticos. El punto de partida de esta charla, si os acordáis, os dije que estamos buscando procesos automáticos de análisis. Era una de las motivaciones. Entonces, ¿cómo automatizar? ¿Vosotros podéis automatizar el manejo de ventanas? Sí, utilizando macros, pero no es lo más adecuado. Pero, sin embargo, a través de la línea de comandos siempre podemos automatizar muchas más tareas. Por eso, tenerlo en cuenta. El SDK se maneja, permite lanzar todas las opciones, descargar nuevas máquinas virtuales, descargar nuevos ficheros y lanzarlos, apagarlos, volcarlos, manejarlos, abrirlos, cerrarlos y enviar todos los comandos que queramos a través de cualquier shell de Linux. Por eso es interesante esto. Bien, una vez que tenemos arrancada nuestra máquina virtual, sería pues un telefonito, pero dentro del ordenador comprobamos que podemos conectar, que todo está correcto. Y lo haríamos pidiendo información acerca de los dispositivos que hay conectados a través del ADB. Pedimos permisos de ejecución root. Por defecto, el SDK, siempre que levanta una máquina virtual, nos va a dar directamente los privilegios de root, cosa que en los dispositivos reales no es así. Cualquier teléfono, ninguno viene ruteado, tenemos que rutearlos manualmente, con los riesgos que ello conlleva. Entonces, como estamos experimentando, pues ese paso nos olvidamos de él porque por defecto ya somos root. En cuanto a la conexión, fijaros la IP que tiene nuestra máquina virtual. Al utilizar el emulador siempre va a tener la misma, sin embargo, por defecto siempre va a tener la misma y el puerto de conexión es el 554. No tenemos ningún cable donde enchufarle a la máquina virtual, para eso es la máquina virtual. Sin embargo, en el caso de VirtualBox, QEMU o cualquier otro emulador, las direcciones de IP que toman son las que nosotros le asignamos para ponerlos a trabajar dentro de la red. Esto es una gran limitación también a la hora de lanzar procesos paralelos de análisis. No podemos lanzar varias máquinas virtuales puesto que tendremos un conflicto con ello. Es uno de los hándicaps que tenemos. La ruta en la que se va a crear nuestro dispositivo virtual va a ser, una vez que lo hayamos ejecutado la primera vez, va a ser en una carpeta oculta que va a estar en el directorio de trabajo de usuario. Y los ficheros serán todos estos. Fijaros que aquí está el de SDK, que es el que más nos va a interesar a nosotros.
Bien, para consultar la versión del núcleo que tenemos que, en Linux nosotros cogemos y ponemos un ame-r y nos dice la versión que tenemos de Linux. En el caso de Android tenemos que visualizarlo en el fichero versión que hay dentro de proc, ¿vale? En nuestro caso, la versión que tiene es la versión 3.4.67 de Linux. Una vez que conocemos la versión que tenemos de núcleo, lo que hay que hacer es bajar los ficheros del código fuente que vamos a necesitar para poder compilar un núcleo que nos permita cargarle un módulo que nos devuelva la memoria, ¿vale? Entonces, el código fuente lo podemos descargar, si estamos trabajando con el emulador del SDK, pues en la carpeta Goldfish. Si es un teléfono con procesador Qualcomm, pues podríamos utilizar o bien la página del fabricante o bien directamente en las fuentes de Google lo tendríamos también. Si, por ejemplo, estuviésemos trabajando con un Samsung, podríamos utilizar este enlace que os aparece aquí, donde tienen publicado el código fuente de todos los proyectos que hay, incluso los del S10 Note Plus, ¿vale? Están todos colgados, clasificados por países dependiendo del idioma que llevan originariamente grabados. Para clonar el código fuente, pues con git clone resolvemos millones y millones de deltas, que es desesperante, pero bueno, para poder conseguir todo el proyecto del código fuente. Después activaríamos la rama del git que nos corresponde y en este caso estamos utilizando, he dicho, que la versión 3.4.67 que corresponde con esta versión de Goldfish, que es el núcleo que utilizan los emuladores del SDK. Antes de compilar el núcleo es importantísimo conocer cuál es el toolchain que necesitamos utilizar, es decir, cuál es el paquete que nos va a permitir realizar la traducción y la compilación. Eso lo podéis encontrar siempre, revisarlo en vez de empezar o suponer algo, revisarlo directamente en los ficheros readme o en los ficheros de ayuda. Ese toolchain, una vez que lo hayamos descargado, debemos de indicarle en la ruta, en la variable crosscompile, como ya veremos a continuación. Esa ruta tiene que acabar siempre con un guión, ya que en el proceso de compilación va a ir seleccionando los ficheros que va a necesitar para realizar el proceso final. Los toolchain, que lo hemos mencionado un par de veces, pues van a ser las librerías ejecutables que nos van a realizar la traducción y compilación de los kernel que tengamos. Podéis descargarlos de varios sitios o podéis incluso descargar todos de la página de Google. Están ahí todos organizados. Os vuelvo aquí a poner cómo podéis conseguirlos. Hay un fichero readme que viene cuál es el toolchain que vamos a necesitar para compilar ese núcleo específico. Para otra versión de kernel necesitaríamos otro distinto. Si queréis conseguir todos los toolchain, podéis descargarlos del Google y son alrededor de 3,3 gigas con todas las deltas que eso conlleva. Se puede pegar descargando más de media hora. En cuanto a las variables que hemos dicho, para poder iniciar el proceso de compilación necesitamos indicar en esas tres variables de entorno la arquitectura, es decir, exportar esas tres variables para esta compilación que estamos realizando. En nuestro caso, que es hemos utilizado el SDK de Android para la arquitectura ARM, pues en la primera variable elegiríamos arch igual ARM. En la segunda, en el subarch, tendremos que indicar también lo mismo, ARM, y indicar la ruta que contiene el toolchain que nos va a permitir realizar la compilación del núcleo a partir del código fuente, ¿vale? Eso lo haremos en el crosscompile, solamente es válido para esta sesión que tengamos abierta. Después, antes de iniciar el proceso de compilación necesitamos realizar una configuración del kernel, es decir, qué es lo que vamos a necesitar colgarle al kernel. Eso se puede hacer con varios perfiles o configuraciones que vienen por defecto en la carpeta del código fuente que hemos descargado y están dentro de la carpeta config.
Estos perfiles predefinidos siempre tienen que acabar en --desconfig. Otra manera de utilizar, de generar los kernels o de replicar los kernels es utilizar el fichero de configuración que tiene el propio dispositivo. Es decir, si necesitamos compilar el kernel de un Samsung, podemos conseguir el fichero de configuración que se utilizó descargando un fichero que se llama config.jz y descomprimiéndolo. Dentro aparecería el fichero de configuración del kernel que se utilizó para ese dispositivo, para ese concretamente, no para otro. Si es para un S8 versión 7, tendría un fichero de configuración totalmente distinto que si ese S8 tuviera fuera para la versión 8, ¿vale? No tiene nada que ver que sea el mismo modelo, sino que depende de la versión que tenga Android, ¿vale? Una vez que hemos elegido el fichero de configuración, por defecto, nosotros hemos elegido el Goldfish ARM V7, que es el que contiene la arquitectura ARM, el que utilizaron para compilar cada una de las máquinas virtuales que hemos generado anteriormente. Entonces, lo primero que deberíamos de hacer para generar el fichero de configuración es utilizar esa primera plantilla. Lo lanzaríamos desde la consola de comandos el make y el nombre de la carta de configuración que vamos a utilizar. Para que el núcleo sea capaz después de recibir los módulos que nos van a permitir adquirir la memoria, tenemos que hacerlo lo adaptable al núcleo. Es decir, estos tres atributos deben de estar activados en el fichero de configuración que se genere. Y hay que modificarlos manualmente si no lo tiene. Sin estos tres atributos, nuestro kernel no aceptará ninguno de los núcleos, ninguno de los módulos que le carguemos para adquirir memoria. Bien, esos nuevos atributos nos va a hacer una serie de preguntas. Nosotros debemos aceptar estos 5. Los siguientes corresponden a funciones criptográficas que en principio no nos van a impedir generar el nuevo núcleo ni vamos a perder ningún tipo de funcionalidad. Pero con estos 5, cuando nos pongamos a compilar el núcleo, es decir, cuando lancemos el make y el número de tareas que queremos que se ejecuten al mismo tiempo para acelerar la cosa, lo primero que va a hacer es preguntarnos, la carta de configuración que has elegido ya está modificada, le has cargado los 3 atributos nuevos, ¿qué quieres que hagamos con esos 3 atributos? ¿Los obviamos o continuamos cargándolos? Le decimos que sí a esas 5 preguntas, ¿vale? Una vez que tenemos que el kernel queda compilado, pues nos generará nuestro fichero systemmap en la propia carpeta del código fuente, el VM Linux, y en la carpeta de boot nos creará nuestro Z-imagen que corresponderá a nuestro kernel, que será el que colgaremos a continuación en la máquina virtual para poder trabajar con ella. Para poder cargarle al emulador el nuevo núcleo kernel, el nuevo kernel le tenemos que indicar la ruta en el cual está almacenado. Si activamos el flag show kernel, nos indicaría todos los mensajes de kernel que van a producirse cuando está en ejecución la máquina virtual. La manera de arrancarlo es la misma que utilizamos anteriormente, es decir, lanzaríamos el comando emulator, el nombre del dispositivo de la máquina virtual que tenemos creada y la ruta del kernel que vamos a utilizar. En este caso aparecería mi nombre, que es el kernel que preparé ayer para esta charla. La máquina empezaría a funcionar y ahora tendríamos que compilar el lime. El lime, que lo podemos descargar de aquí, tenemos que compilarlo con el fichero systemmap que habíamos utilizado anteriormente y que se lo vamos a indicar en el makefile. En el makefile del proyecto lime tenemos que indicarle la arquitectura que vamos a utilizar, el toolchain que se ha utilizado para la compilación, dónde está el código fuente que corresponde a la ubicación donde también está el systemmap y la cadena del toolchain, la ruta del toolchain, para que pueda iniciar la compilación del módulo lime.
Una vez que está compilado el LIME, nos va a dar como resultado un fichero con extensión CAO, que es el fichero que vamos a cargarle al kernel. Para cargarle el módulo compilado LIME al kernel, lo colgaremos dentro de la tarjeta de memoria y con Xmod se lo cargaremos al núcleo. LIME acepta 3 formatos: el formato RAW, paginado y el propio formato de LIME. Se le indicaría aquí. Y el fichero de dumpeado de salida que queremos, se lo indicaríamos dónde está. Después de haber conseguido cargar ese módulo, automáticamente tendríamos en apenas un minuto los 512 megas del volcado de memoria que estábamos buscando. Una vez que tenemos ya generado el volcado de memoria, lo que tenemos que hacer es traérnoslo al ordenador, desde el dispositivo virtual o desde el dispositivo real. Lo podemos hacer a través del pool o nos podemos ayudar del módulo SleuKit, que es el mismo que utiliza Autopsy. Lo que hacemos es pasarle la ruta del fichero imagen para que nos dé los nodos de los ficheros que queremos conseguir de ese fichero virtual, y aquí indicaríamos el número del fichero de volcado que tendríamos, que en este caso coincidiría con el nombre del LIME, tal y como aparece en esta imagen. Aquí estaría en el fichero en el fichero virtual SDCART, aparecería una estructura de ficheros y dentro tendríamos nuestro volcado de memoria. Y con iCAD podemos recuperar ese fichero. Bien. Otra manera de adquirir la memoria sería lanzando esta serie de comandos, y a través de la red con NetCat podríamos conseguir ese mismo fichero. Y lo siguiente que deberíamos de hacer sería crear el profile para Volatility, que una vez que tenemos el System Map ya es muy sencillo, porque indicaríamos en el Makefile dónde está el código fuente con el System Map, qué toolchain hemos utilizado, dónde está la ruta del Wardump, que lo que hace este módulo Darkwump, lo que hace va a ser traducir todo lo que nosotros consultemos, nos lo va a convertir en un formato legible para humanos. Es decir, todo lo que consultemos a través del profile de Volatility nos lo va a dar de forma esquemática para que podamos leerlo. Una vez que tenemos el make configurado, lo lanzaríamos para que se compile y lo comprimiríamos en un fichero que originaría el plugin que va a utilizar Volatility. Una vez que tenemos todo eso compilado, tendríamos el profile con el nombre que nosotros queramos utilizar, que estaría almacenado en la carpeta Overlays de los plugins de Volatility. Ese es el profile tan necesario para poder realizar estudios y análisis de memoria en Android. ¿Vale? Bien. La prueba de concepto sería coger Frankenstein y ejecutar una serie de comandos, pero como no da tiempo, las pasamos por aquí rápido. Estos os dejo en las slides todos los comandos que admite para Linux y que son la mayoría compatibles con Android. Podemos consultar utilizando el perfil que hemos creado, podemos realizar, por ejemplo, la petición de los procesos que se estaban ejecutando en un momento determinado, podemos consultar el mapa de memoria, podemos consultar las tablas ARP que estamos utilizando, podemos realizar búsquedas de malware o de cadenas en el fichero que hemos volcado y podemos obtener procesos de la ejecución que se estaba realizando en el momento que hicimos el volcado. ¿Vale? Y lo siento, pero me tengo que ir. Lo siento yo porque eres una fuente de conocimiento infinita, vienes desde Ciudad Real, hoy se vuelve a Ciudad Real, es una paliza, viene con los Miguelitos y encima le corto, pero un aplauso enorme.